¿Qué ha pasado con las medidas que anunció el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad aquí en el país? Estas medidas que anunció justamente la presidenta Xiomara Castro. Es el tema que vamos a abordar en breve. Pero si hacemos un recuento, y hay que ver también los antecedentes históricos de esto, fue el 24 de noviembre del 2022 que la presidenta declara emergencia nacional y declara guerra a la extorsión. Si ustedes recuerdan, fueron momentos que se anunciaron determinadas medidas. El 8 de diciembre de 2022 se decreta estado de excepción y a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. El estado de excepción continúa vigente desde esa fecha. El 14 de junio del 2024, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad anuncia un plan de solución contra el crimen y anuncia 14 medidas que están en proceso de implementación justamente. Pero también hay estudios que nos revelan que la extorsión en estos momentos es un flagelo que le ha sido difícil, pero no imposible al gobierno para erradicarlo. Anualmente se estima que se pagan por este delito 18.270 millones de lempiras anualmente a los diferentes sectores. El sector más afectado es el sector transporte y el sector comercio. Este tema realmente es preocupante, pero ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se van a medir los resultados de estas 14 medidas impuestas por la presidenta? Porque esta vez no solamente se habla de un estado de excepción, de determinada, hay que aprobar varias leyes que están pendientes en el Congreso Nacional. Y además vamos a ver también parte de esta construcción de las cárceles. Se está hablando de una cárcel de emergencia que podría albergar a 20.000 personas, 20.000 ciudadanos que han cometido actos reñidos con la ley. Pero veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. En cadena nacional, la presidenta Xiomara Castro y el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad presentaron su plan de acción con medidas profundas y centralizadas contra crímenes como el sicariato, lavado de activos, narcotráfico, extorsión, secuestro y otros delitos. Presenta las acciones radicales del plan de solución contra el crimen. 1. La Secretaría de Estado de los Despachos de Seguridad, la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Policía Militar del Orden Público, de forma inmediata debe planificar y ejecutar intervenciones con carácter de urgencia en todos los municipios del país identificados con mayor incidencia en crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y el lavado de activos relacionados con estos delitos. Entre las medidas implementadas por la presente administración, se plantea la construcción de un centro de reclusión de emergencia para delincuentes de alta peligrosidad, con una capacidad de 20.000 privados de libertad en una zona remota entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios. Se ordena construir de inmediato un centro de reclusión de emergencia, CRE, con capacidad para 20.000 privados de libertad en la zona despoblada entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, acondicionando los espacios físicos necesarios, propiedad del Estado de Honduras, con el mismo fin. Los privados de libertad actualmente confinados en el sistema penitenciario nacional, procesados por los crímenes anteriormente señalados en esta resolución, serán trasladados de inmediato. Así como la captura inmediata de todo individuo vinculado a estructuras criminales de alta peligrosidad para la sociedad hondureña y el desarrollo social y personal de los hondureños. Se ordena la captura inmediata de autores intelectuales identificados, líderes y miembros de maras y pandillas, estructuras criminales, narcotraficantes y extraditables. Se acompaña listado. Asimismo, establecer el control y recuperar el orden de los espacios físicos tomados por estructuras criminales en colonias
y barrios en las zonas que representan mayor incidencia criminal. De igual forma, las autoridades del Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional se comprometieron a apoyar las acciones necesarias para que este paquete de 14 medidas radicales sean de aplicación inmediata. Con cámara de Walter Pérez, les informa César Euseda. Justamente desde el 22 de noviembre de 2022, la presidenta Xiomara Castro ha venido desarrollando, implementando varias medidas que no han solucionado del todo el problema. Sin embargo, las últimas que se anunciaron son medidas más radicales. Hay personas que creen que no se van a cumplir, porque hablan de la construcción de la cárcel, hablan de muchos aspectos que toman tiempo. Están aquí con nosotros invitados en estudio justamente el coronel Otoniel Gros Castillo, él es comandante de apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, y también el comisionado general Mario Molina, director de DIPAN. El hombre más asediado, creo yo, en Honduras, ¿verdad? Más llamado. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, coronel. Muy buenos días, licenciada Emma. Buenos días, mi comisionado general Molina. Buenos días a toda la audiencia de este prestigioso canal, y estamos muy agradecidos por esta oportunidad en la cual pues este tema creo que va a traer muchas cosas positivas en el desarrollo para que podamos interactuar y darle a conocer al pueblo hondureño qué es lo que nuestras instituciones están haciendo. Sí. Comisionado general, yo sé que la extorsión es un tema bastante susceptible en la población hondureña. En estos momentos es uno de los principales que afecta a la ciudadanía. ¿Por qué es tan difícil? Y mire, esta pregunta yo se la hago aunque sea genérica, pero es lo que siempre nos preguntamos. ¿Por qué ha sido tan difícil erradicar la extorsión aquí en Honduras? Sí, muy buenos días, licenciada Emma y el coronel Otoniel Gros. Bueno, contestando la pregunta, nosotros la Policía Nacional somos los encargados de la prevención, control y combate al delito, según nuestra Constitución, y estamos siempre nosotros dándole monitoreo, haciendo estudios, dándole lectura a lo que es la criminalidad organizada. Estos grupos delictivos organizados mutan. Cuando hay una reforma a la ley, que es la principal de repente de todos los ejes entre la infraestructura, el talento humano y lo que es el tema de las reformas a las leyes, el talento humano y las leyes son los más importantes para poder combatir el delito. Entonces nosotros nos encontramos ya con una criminalidad prácticamente que heredamos, y le dimos lectura a la realidad de esta situación. 10 años tuvieron suficiente estos grupos delictivos organizados para de repente poderse organizar. En aquellos tiempos no se daba lectura a un estudio criminológico de cómo ellos iban avanzando, ellos iban mutando, y como ellos cuando en Estados Unidos nosotros fuimos a dar una charla de cómo estaban estos grupos delictivos organizados llamados maras y pandillas, y ellos se sorprendían y le decíamos nosotros, según la experiencia que ellos tenían, cuando tenían las pandillas allá en Los Ángeles, decían ellos, bueno, nosotros lo que hicimos para poder combatirlos, dice, es que los mandamos para otras cárceles de otros estados. Entonces le dijimos nosotros que cometieron un grave error. El grave error que cometieron fue la expansión del delito. Entonces, cuando ya tenían la problemática, estos fueron perfeccionando sus acciones, más un plus más que tenían y que iba ya teniendo en auge lo que es la tecnología. Entonces ya tenían teléfono celular, tenían la comunicación, ya cambió también el tema también de cómo ellos se comunicaban y hacían sus transacciones. La otra, ganaban experiencia en las cárceles, y ese conocimiento que tenían lo venían a implementar de repente aquí estos países. Ellos, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen en algún momento? Y aquí lo vamos a decir, lo vamos a develar.
estos grupos delictivos cuando están allá en Estados Unidos y les dan una cuota a sus nacionales. O sea, le dicen, mira, aquí tenés 6 millones de dólares en droga, tenés que venderla y cuando la vendas te podés ir para tu país. O sea, podemos hablar que la extorsión es parte realmente de todo este crimen organizado a nivel continental. Así es transnacional, ¿verdad? El conocimiento que ellos han querido han sido en las cárceles donde ellos han estado en diferentes países. Una de las cosas que también vamos a decir, lamentablemente, y eso siempre lo digo, nosotros nos convertimos indirectamente los operadores de justicia en los catedráticos del crimen. ¿Por qué indirectamente? Porque cuando en la línea de investigación y los operadores de justicia, en el caso del fiscal, va a agarrar a los mejores investigadores, los mejores peritos para poder ir a juicio y decirle, bueno, este tipo ha cometido este delito y con esta evidencia. Entonces, claro, se agarra a los mejores peritos y ¿quiénes están allá en el juicio? Está el juez, está el fiscal, están los investigadores y están los detenidos ahí. Ellos están aprendiendo cuáles fueron los errores que cometieron. Entonces, por eso, indirectamente nos convertimos nosotros en eso. Entonces, ellos van mutando, no solo es una situación, son los sistemas a nivel mundial que así lo hacen. Entonces, ellos van perfeccionando. Y ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo alianzas con cárteles. Ya, no solo son unos simples grupos delictivos organizados, sino que hacen alianzas con esos grandes cárteles de México y Colombia. Y aquí vamos a la parte de las Fuerzas Armadas. Sí. Porque ustedes se han dedicado prácticamente en la línea del narcotráfico. Y lo vimos, bueno, la mejor radiografía es lo que está sucediendo en Nueva York. Y hago esta remembranza. Justamente el Cachiro decía, contratamos a la MS para que nos custodiaran, para que nos dieran seguridad. O sea, vemos una fusión del crimen organizado en Honduras. Eso es lo que estamos viviendo. O sea, es como una telaraña, podemos decir, coronel. Prácticamente, y mi comisionado general Molina lo mencionaba, y es una parte muy importante ya que las Fuerzas Armadas ha estado siempre a la par con la Policía Nacional trabajando. Esto desde hace muchos años, esto no es una situación de que se ha implementado en estos últimos años, sino que hace tiempo estamos nosotros hombro a hombro trabajando precisamente en este flagelo. Fuerzas Armadas ha tenido la oportunidad de poner a la disposición de la Secretaría de Seguridad muchas partes de su inteligencia para poder combatir estas redes. Y como mencionaba muy bien mi comisionado general, hemos descubierto este flagelo en estas situaciones que no hemos podido nosotros comprobar con la mutación que ha tenido. O sea, hay tantos organismos, hay tantas personas involucradas, crimen organizado, narcotráfico, elementos internacionales que participan en este tipo de actividades ilícitas. Entonces, por eso es que, y uno de los principales problemas es el dinero que manejan estas organizaciones. Esto los hace tener un complemento de tecnología, de poder comprar voluntades a nivel nacional, internacional. Entonces, por eso es de que se vuelve difícil el combate. Entonces, si no existe verdaderamente por parte del gobierno una política pública para combatirlo, y no existe en realidad una voluntad política, entonces todos nuestros esfuerzos quedan en nada. Y esa es una de las ventajas que estamos disponiendo en este momento, de que existe en realidad una estrategia que viene derivada desde la parte político, estratégico, y luego nosotros que somos los operadores Porque fíjense que aquí le hago esta pregunta, y es la pregunta que yo creo que usted y usted que está así, nos la hacemos. Mire, ustedes van al banco, hacen transacciones, y yo les digo, le preguntan hasta lo que comió la abuelita en el año tal y tal. Pero, óigame, estamos hablando de 18.000 millones de lempiras que están circulando por extorsión. Entonces, ¿dónde están esas alertas? Porque si a mí, como ciudadana común, me exigen tantos requisitos, yo creo que todos nos hacemos esa pregunta.
¿Qué ha pasado con esto? Y si se fija, ese es uno de los puntos principales que se determina en el numeral número 10 de estas medidas, de poder controlar todo ese dinero electrónico. ¿Por qué? Porque nosotros antes, y yo sé que mi comisionado general lo recuerda, nosotros seguíamos en la calle, seguíamos al extorsionador en físico, pero ahora ese extorsionador en físico ya mutó. O sea, ahora usan billeteras electrónicas. Ahora es electrónico, ahora ya no lo podemos detectar, ahora está determinado en muchas situaciones que de repente no podemos controlar porque son situaciones electrónicas de segundos. Y es el ejemplo que usted decía. Usted va a un banco, le piden una serie de actividades, pero a las actividades ilícitas en donde un ciudadano normal deposita una cantidad de dinero para poder pagarlo en concepto de extorsión, no le preguntan nada. Y hay cuentas que se están llenando día a día que no son investigadas. Entonces, estas medidas, esta radicalización del plan Solución contra el Crimen en su tercera fase, comprende estas medidas. ¿Por qué? Porque a través de las experiencias que hemos vivido anteriormente nos hemos dado cuenta de estas mutaciones. Entonces ahora queremos combatirlo de la misma manera como ellos lo están empleando. Sí. ¿Es más difícil seguir el dinero electrónico que físico? Sí. Comisionado. Sí, porque les digo esto porque son las preguntas que nos hacemos, pues, o sea, yo no sé mucho, pero tengo que preguntar porque es la que nos hacemos. O sea, ¿cómo es posible que a mí me pidan documentos físicos? Mire, usted va a hacer una transacción al banco, cuando una comadre, quítese los anteojos, quítesela acá para ver si es usted. Ah, ¿y qué pasa con este dinero de la extorsión? O sea, estábamos hablando del tema de la mutación. Estos tipos, bueno, desde que ya la tecnología está en auge, estos la utilizaron. Ellos tienen la llamada red oscura. En la red oscura ellos de repente, no es a cualquiera, ellos tienen sus clientes seleccionados, ellos tienen billones de dólares disponibles para poder ofrecer en esa red oscura, desde el tráfico de órganos, trata de personas, narcotráfico, hasta tanques, o sea, cualquier cosa lo pueden ofrecer. Y son links que ellos a diario mandan a sus clientes del crimen, ¿ya?, para poder agenciarse también de dinero, claro, y son gente de confianza. A nivel mundial, todas las policías, desde Interpol y todas las policías del mundo, principalmente las que combaten el narcotráfico, están atrás de estos grupos delictivos organizados, transnacionales. No solo es un tema de Honduras, es un tema a nivel mundial. A veces hay cosas que no se ven en los medios de comunicación, pero nosotros somos países cooperantes y que tenemos convenios de intercambio de información, de inteligencia, para poder capturar a estos miembros de grupos delictivos organizados, darle comprensión y lectura también a lo que está sucediendo a nivel mundial, no solo aquí en Honduras. Honduras solo es una parte. Ahora ellos tienen, como les dije yo, alianzas, ¿verdad?, en todos lados. Desde usted mire lo que pasó en Ecuador, sí, con la operación Metástasis allá, ¿verdad? Ahí se develó qué grupos delictivos estaban relacionados con Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, ¿verdad? Sinaloa, hay otros, por así decirlo, ¿verdad?, que es público, ahí en los medios lo podemos ver también, ¿ya? Y no es la excepción Honduras. Honduras ya hay estos grupos que le están dando seguimiento. Por eso lo de las medidas, las estrategias tan así, de esos 14 puntos en el Plan Nacional de Solución contra el Crimen, es para evitar realmente que estos individuos puedan crecer aún más. Y hablando y aterrizando en el tema del dinero electrónico, ahorita en este momento estamos haciendo nosotros los acercamientos mediante una mesa técnica con los autores que tienen que estar en esa mesa y darle solución, por eso se llama plan, para darle una solución, ¿verdad?, contra el crimen organizado. Y entonces le estamos tapando todos esos huecos porque
huecos legales o normativas legales donde hay esas situaciones donde ellos aprovechan para poder ellos hacer sus actividades criminales. Entonces, si aprovechan porque saben que si la ley está débil, entonces ellos van a poder tener de repente empresas fantasmas. Eso lo utilizan ellos muy bien. En el tema de químicos, por ejemplo, ¿para qué usan los químicos allá? Ahí están esas plantaciones las plantas de hoja de coca no nacen así nomás, ¿ya? Necesitan químicos. Entonces, la importación de químicos. Estos grupos delictivos se les está dando seguimiento, ¿ya? ¿Cuánto dura un caso de esos? Se va usted a asombrar, ¿verdad? Pero como es transnacional, hay veces que la legislación nuestra es débil, entonces la legislación de otros países nos apoya, ¿ya? Para poder agarrar y capturar a todos aquellos que han ido o tienen orden de captura por extradición. Sí. Esos que tienen orden de captura por extradición es un proceso, no es de la noche a la mañana, es un proceso de años, a veces 5 años para poder capturar. ¿Y qué tenemos? Relación con los otros países, intercambio de información hasta que tengamos nosotros la orden de captura a satisfacción del fiscal internacional que lleva ese caso, entonces podamos nosotros hacer esto. Yo aquí he tenido al sector transporte, que es uno de los más golpeados, y ellos son claros. Ellos dicen, nosotros hemos denunciado, por ejemplo, que son a través de X Banco, a través de X billetera electrónica, sí. Pero ¿por qué no se hace nada? Dentro de las medidas, en la número 10, justamente, se habla de reformar el Acuerdo 1 del Banco Central de Honduras para lo que los servicios de pagos y transferencias de dinero electrónicas, para los servicios de pago y transferencias electrónicas. ¿Qué tanto avanzado va esto? Porque si cerramos, mire, usted sabe que si no hay billete, no hay operación. Sí, ese inciso número 10, y ya casualmente, después de aquí mañana. ¿Mañana? Sí, y ya el mismo día, perdón, que se dio al día siguiente, el día martes, tuvimos una reunión con la gente del Banco Central de Honduras. Ya identificamos los autores que deben de estar en esa mesa técnica. El día viernes tenemos una reunión. Ya sabemos nosotros, porque ahí hay un tema ahí de supervisión, control y cómo está la situación. Ya tenemos un panorama claro, dónde está la situación, cómo está la situación. Y el día viernes vamos a comenzar ya a hacer un borrador para la reforma a la ley y que ésta se apruebe pues en el Congreso Nacional. O sea... ¿Tiene que ir al Congreso? No, sí, tiene que ir, claro. Okay. Tiene que ir reforma. Le decía yo, dentro de... ¿qué es lo que necesitamos para combatir el delito? Bueno, principalmente dentro de todos los ejes que son el talento humano, está bien, el talento humano, ¿verdad? Hay presupuesto, está bien, hay presupuesto, infraestructura, tecnología, logística, pero la principal de todas esas, si no tenemos una legislación firme, ¿ya? Y que no tenga lagunas, entonces vamos a estar agarrando a los tipos y metiéndoles un saco roto porque van a ir saliendo. Y eso es lo que preocupa realmente, ¿verdad? Es bien importante mencionar esa parte, licenciada, porque ahorita que Fuerzas Armadas ha tenido esta lucha frontal contra el narcotráfico, nos hemos podido dar cuenta nosotros las cantidades inmensas de dinero que se mueven en todos los niveles de la sociedad, porque esto sí hay que decirlo, son todos los niveles de la sociedad. Entonces... O sea, este dinero está en todos los niveles. En todos, o sea, el narcotráfico tiene los tentáculos en todos los niveles de la sociedad. Entonces, esto es preocupante porque combatir de esta manera, sin una legislación fuerte, que a las instituciones nos garantice en realidad un verdadero respaldo, esto, si nosotros no lo hacemos de esta manera, créame que se vuelve más difícil. Ahora, ¿cuál es la ventaja de poder establecer estas medidas en este plan? Que lo mencionaba ya mi comisionado, son acciones inmediatas. Con esto se han dado acciones inmediatas, reuniones que salieron posteriormente una vez que decretaron todas estas medidas, se dieron reuniones, se dieron mesas de trabajo, se dieron planificaciones que ya se estaban haciendo, pero que tenían que ser modificadas de acuerdo a esta intención. Y esta es la intención del mando estratégico. Para nosotros significa
la intención estratégica de la señora presidenta constitucional, que es nuestra comandante general. Entonces, para nosotros significa esto un apoyo directo. ¿Por qué? Porque con esto se bloquean tantas situaciones, licenciada, presupuestos, se establecen medidas para poder bajar todo este círculo, este protocolo, esta burocracia, para que todas estos apoyos económicos puedan llegar a las instituciones que somos los ejecutores de estas acciones. Entonces, de esa manera nosotros como Fuerzas Armadas podemos entender primero esta intención del mando, luego traducirla en operaciones, que ya la hacemos de manera conjunta con la Policía Nacional. Y esto es bien importante, hay coordinación, porque siempre ha habido un poquito de rivalidad, pero ahora ya no. Fíjese que eso se ha manejado siempre a través de la historia, y con mi comisionado ya tenemos ya más de 30 años de estar bregando en esta situación, pero siempre ha existido este trabajo hombro a hombro. Lo que sucede siempre es de que somos dos instituciones que vamos buscando siempre ser los mejores. Entonces esto existe, siempre ha existido una rivalidad positiva, una competencia en la que nosotros queremos sobresalir y servirle al Estado. Que el pueblo pueda ver de que nosotros somos útiles para el Estado. Que aquí puede existir diferencia entre uniformes, pero no en pensamiento, no en nuestra actitud de servir al pueblo. Entonces esto nosotros lo transmitimos hacia abajo y siempre hemos estado de la mano, siempre hemos trabajado, siempre venimos desde allá de los 90 con los patrullajes Pantera que usted recuerda que se dieron. Esas fueron las primeras operaciones. Entonces sí, ahora a estos niveles en donde nos damos cuenta de que el narcotráfico, de que el crimen organizado, ellos no miran rostros, ellos solo miran que nosotros somos sus enemigos, que nosotros vamos a coartar sus operaciones. Entonces van en contra de nosotros y de nuestros soldados y de nuestros policías. Entonces, por eso nosotros nos mantenemos siempre en una operación conjunta, sí, siempre compartimos. Ahora bien, cuando ustedes hablan, por ejemplo, de la participación en la rama de inteligencia, sabemos que a ustedes los desarticularon en inteligencia durante todos esos procesos, ustedes la han mantenido, y se sabe que esto es importante para poder definir estrategias. Muy importante. En estos momentos, por ejemplo, estos 14 puntos salieron de algún tipo de estrategia conjunta. De reuniones anteriores y de poder identificar que existe un problema en el país. Entonces, cuando se identifican estos problemas es donde comienzan a darse estas reuniones. Bueno, de hecho nosotros tenemos reuniones con la Policía Nacional semanalmente, en donde se planifican los allanamientos, se planifican las operaciones de saturación, los patrullajes, y de esto resultan esos 2.800 patrullajes a pie combinados entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas que se dan al trimestre que cerramos ahorita en el segundo trimestre de este año. Entonces, todo esto ha sido una estrategia que se ha venido estableciendo, lógicamente. ¿Qué es lo que hemos podido detectar? Hemos podido detectar que es necesario los cambios. Y es lo que precisamente se plasman en estas 14 medidas, los cambios que nos tienen que beneficiar para el momento en que nosotros tenemos que ejecutar estas operaciones. La pregunta es, ¿hay tiempo para este gobierno para implementar estas medidas? Eso lo vamos a ver después de pausa. ¿Y qué tan grave realmente es el empoderamiento del crimen organizado? ¿Cuántas bandas operan aquí en Honduras? Eso lo veremos después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Bueno, continuamos esta entrevista con el coronel Otoniel Gros Castillo de las Fuerzas Armadas y también con el comisionado general Mario Molina, director de DIPANCO, sobre este tema de las 14 medidas. Una de las preguntas que nosotros nos hacemos, ¿hay tiempo? Hay tiempo porque lamentablemente cada 4 años cambia de gobierno, estamos a año y medio y el otro año es electoral, hablan de construir unas cárceles para albergar 20.000 personas, 20.000 ciudadanos que tengan problemas con la ley. ¿Hay tiempo para todo esto? Bueno, cada plan, programa y proyecto necesita una línea de tiempo, ¿ya?
Y también hay el gobierno, cuando hay unas situaciones así emergentes, así de emergencia, ya hay un plan también de emergencia. Ya estamos también tomando referencia de otros países como lo hicieron o como lo están haciendo. La referencia internacional es muy Bukele. importante. Podría ser él lo más cercano a la realidad, y otros países. ¿Qué otros países han implementado ese mismo tipo de medidas, por ejemplo? Suiza, Suiza. Suecia en este Suecia. momento también. Ajá. Sí. Sí. Y bueno, ahí hablando de cárcel, nos da risa realmente las experiencias que hemos tenido así con intercambios de información, cuando hay conferencias también internacionales que también visitamos, por ejemplo Noruega, cómo han cambiado, ¿va? La idea como es más europea es de no tener privados de libertad. Es con otras medidas que ellos van a implementar. Más bien lo que hacen es más bien mejorar las condiciones de vida más bien al entorno familiar de ese individuo que cometió de repente un delito y darle seguimiento de otra manera. Realmente que ellos ya han cambiado. Son otra cultura. Otra cultura, y que han superado y han ya visto de diferente manera, ¿verdad? Entonces nosotros creo que vamos por ese camino ahí. Pero vamos con el plan nacional de solución contra el crimen de manera radical. Esa palabra radical que utilizó el gobierno es que vístame despacio que voy deprisa. Sí. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo les dio la presidenta? Porque la presidenta le tuvo que haber dado algún tiempo. Va a tener, ¿cómo se llama? En este momento nos dieron, por ejemplo, las principales reformas. Ya estamos trabajando ahorita y ya el lunes ya nosotros tenemos la propuesta, lo principal. ¿Se acuerdan los ejes? Sí. El eje principal es la reforma a la ley. Depende de la reforma a la ley, una vez que esté tejida, nosotros empezamos de manera integral con Fuerzas Armadas y todos los entes del Estado, porque están involucrados no solo nosotros, porque la idea es no que la policía y las Fuerzas Armadas, no es de nosotros, es de toda la sociedad que ha estado colaborando. Fíjense, la sociedad ha dado confianza. Ahí están esos detenidos que manejan ahí. Ellas son por orden de captura por lavado de activos. ¿Ya? Son estructuras criminales que le quitaron el dinero, los bienes, ¿verdad? Y se identificaron las estructuras y se capturaron. Así de esa manera estamos nosotros. Usted me dice, ¿qué es lo que hay? ¿Qué estamos avanzando? Ese es uno de los vivos ejemplos. La estructura entera, no solo a uno, o el que hace el sicariato, o el del dinero, no, es a toda la estructura que se está capturando, se le quitan los bienes y también el dinero. Sí, ahora ven usted... Ajá. Hay algo importante también que mencionar en relación a esta parte de una línea de tiempo y poder determinar si existe o no el tiempo suficiente, pero nosotros como institución, como Fuerzas Armadas, nosotros apostamos a que sí existe el tiempo, porque, mire, es importante ver, y lo vimos en la conferencia de prensa después de que dieron estas medidas, el hecho de poder ver los presidentes de los tres poderes del Estado en una sola idea, en una sola metodología, en una sola intención. Esto es muy importante. Luego, ver el secretario de Defensa coordinando con el secretario de Seguridad. Entonces, todas estas acciones, lógicamente, generan hacia abajo una continuidad para poder cumplirla, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a trabajar bajo presión. Esa es una de nuestras temáticas siempre en toda nuestra carrera. Entonces, para nosotros una orden que viene del mando estratégico de la institución, para nosotros es cumplirla inmediatamente. De hecho, con toda esta normativa que tenemos aquí en estos 14 puntos, las Fuerzas Armadas ya tiene trabajando alrededor de 14 mesas integradas solo para darle solución a esto, para poder establecer cuáles son las prioridades, cuáles son los apoyos necesarios para la Policía Nacional, para DIPANCO, para poder establecer esta comunicación, este compartir de inteligencia, porque si nosotros no hacemos eso, si nosotros no orientamos, si nosotros no traemos esta sinergia, entonces vamos a tener que ir otra vez de tumbo en tumbo, y esto es lo que queremos modificar. Sí, hay un punto, cuando hablábamos, aquí tengo los puntos. Cuando ustedes hablan, por ejemplo, de construir una cárcel de reclusión de emergencia para 20.000 prisioneros en las áreas despobladas entre el departamento de Gracias a Dios y Olancho, ¿cómo sacan ustedes esta
esta cantidad? O sea, tuvieron que haber hecho un cálculo. ¿Y ustedes ya tienen una proyección de quiénes son los que andan metidos en cosas ilegales aquí en Honduras o no? Sí, bueno, porque estamos hablando de que estos serían nuevos, ¿va? Sí, bueno, son 24 centros penales, de los cuales son, de 13 cambió ahorita a 20.000, más de 20.000 que están privados de libertad en este momento, debido a lo que se ha ejercido la presión y también la respuesta también. Hay 20.000 privados de libertad en estos momentos. En este momento. Entonces, ¿de dónde sacamos el número? Ese es el número. ¿Ya? Yo pensé que iba a aumentar las capturas, sí, y iba a duplicar el Lo que pasa es que esta es la solución. Resulta que se hicieron algunas cárceles de máxima seguridad, entre comillas, ¿ya? Y prácticamente usted miró El Paraíso, el Santa Bárbara, y qué es lo que se hizo cuando se implementó esas cárceles de máxima seguridad. Si usted se recuerda, Santa Bárbara era una de las ¿cómo se llama?, de los departamentos con menos incidencia. El Paraíso con menos incidencia, ¿ya? Y cuando ya se implementó las cárceles, nosotros hicimos un estudio y le dijimos, cuando implementan las cárceles lo que va a haber son familiares alrededor de las cárceles y va a haber criminalidad lamentablemente alrededor, porque de eso vive los tipos que están adentro. Entonces, sucedió y se aumentó de repente el tema de la criminalidad alrededor de una cárcel, y ahora con este plan de solución al crimen es absorber todo ese montón de gente que está por ahí, centralizarla, ¿verdad?, en un solo lugar. Van a estar en una sola... Y máxima seguridad en otro lado. Eso les iba a preguntar, porque aquí se les ha perdonado y aquí se ha respetado. De esta mara, de esta pandilla, en cárceles separadas. Cuando hablamos de esta nueva cárcel, ahí van a estar todos juntos. Es importante recordar la intención de la señora presidenta, en donde menciona de que estos centros de reclusión de emergencia van a tener o van a albergar todos aquellos delincuentes que han cometido estos delitos de extorsión, de sicariato, narcotráfico, crimen organizado, para poder tenerlos de manera aislada de toda la ciudadanía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha sucedido? Incomunicado. Sí, porque hay que incomunicarlos, hay que tenerlos aislados de la misma sociedad. Haya población, que no haya comunidades cerca, por comunidades cerca. ¿Por qué? Si buscamos nosotros, bueno, con respecto a esto, Fuerzas Armadas, desde que se dio la orden de esta construcción de este CRE, nosotros tenemos ya 10 días de estar trabajando en la planificación para esto, para poder presentar una opción viable y rápida. ¿En cuánto tiempo se podría construir esta cárcel? Bueno, esto podría tardar entre 7 u 8 meses, la construcción. Ahora, la planificación, nosotros tenemos un tiempo de 21 días para poder presentar cuáles son las opciones, porque tenemos que ver diseños, tenemos que ver cuáles son las estructuras más adecuadas, qué es lo que queremos. Y una cosa muy importante, y esto lo mencionaba el señor jefe del Estado Mayor Conjunto, es que dentro de estos diseños se cumplieran todos los requisitos para cumplir con los derechos humanos de todos los privados de libertad. Porque ese es un tema que a nosotros nos aborda y también a la Policía Nacional, porque debemos de cumplirlo. No solamente es la construcción de un centro, sino que también es un centro que esté adecuado a las necesidades que este privado de libertad debe tener. Si bien es cierto, puede haber críticas porque es un lugar que está lejos de la sociedad, sí, es cierto, pero necesitamos eso, necesitamos ese aislamiento. Va a ser una calle aislada, podemos decir, aislada de la civilización. Una vez que se determine cuál es su ubicación principal, es uno de los factores más importantes, poder tener este aislamiento, porque entonces ahí sí, si nosotros hablamos de un sector de estos, que son terrenos del Estado, entonces sí va a ser notorio una persona que se vaya a querer ir a vivir a la par de este centro de reclusión de emergencia. Entonces ya va a haber un motivo para que investiguemos por qué está cerca. Lo que no ha pasado ahorita, nosotros lo mencionaba. ¿Por qué? Porque toda la parte alrededor de las cárceles. De las cárceles ahora está lleno de población. Mire lo que pasó con lo del Chapo. Allá cuando se capturó, hizo un túnel, a 1 kilómetro había una casa. Entonces, debido a ese tipo de experiencias nada más, que no solo a nivel mundial,
se tomaron algunas medidas. La segunda vez que se agarró al Chapo, ya él prácticamente, bueno, ya está extraditado hacia los Estados Unidos, pero ahora las cárceles en México ya fueron mejoradas debido a ese tipo de experiencias. Buscamos nosotros, como referencia internacional también, que con ese tipo de situaciones que se han dado en otros países también, cerrarle los espacios también a ese tipo de situaciones donde las comunidades sean seguras. No va a venir ¿por qué ha venido a poner una casa cerca a 1 kilómetro? Todo ese tipo de, no solo de crear el centro, el CRE, sino que también... Y eso también va a tener una legislación especial también, ¿verdad? Porque también las alcaldías al final son las que van a tomar la decisión si permiten la construcción o no cerca de esta cárcel. Exactamente. Esa es una de las cosas que se van a ver, todas estas situaciones que ya se están trabajando en mesas técnicas, para ya prácticamente el lunes ya dar una respuesta cómo se va a hacer, en qué tiempos se van a ir midiendo todas y cumpliendo todas las medidas, ¿verdad? Eso es muy importante. Y otra cosa muy importante es la parte integral, que como habíamos dicho, estamos haciendo todo esto de manera integral y los 14 puntos son 14 eslabones, que si falta un eslabón de esos, tiende a caerse todo. Estamos unidos todos en un solo sentir y esa es la idea. Y es una manera, en pocas palabras, los 14 eslabones, de cambiar la manera de cómo se les va a juzgar a estos tipos. Sí. ¿Ya? Ahora bien, yo tengo una pregunta en cuanto a la situación, por ejemplo, ustedes hablaban de que esto del crimen organizado está en todas las estructuras. Pero nosotros no vemos, bueno, los altos capos están en los estados, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los que mueven el dinero, nosotros no vemos nadie importante. Así vemos hasta mando como intermedio, podemos decir. ¿Por qué es tan difícil llegar? Porque tienen que haber jefes altos. O sea, tienen que haber cabecillas altos, pero no lo vemos. En el caso, por ejemplo, de extorsión. Sí, bueno, ¿Por qué es tan difícil realmente llegar a ellos? Sí, bueno, no, y fíjese que no, es la legislación. Vamos a lo mismo. La legislación nuestra en este momento permite, dicen, por ejemplo, o denuncian, o se quejan ante un medio de comunicación, por ejemplo, ¿ya? Y dicen, nos están extorsionando, ¿ya? Pero eso que lo diga por un medio de comunicación no es una denuncia oficial. Tiene que ser la denuncia oficial como lo dice la ley. La ley nuestra, lamentablemente, nos dice, tiene que poner una denuncia para que nosotros como operadores de justicia o investigadores demos unas líneas de investigación, presentemos el informe al fiscal y el fiscal pues dé los requerimientos respectivos para poder investigar el entorno de esa estructura que está afectando. Lo que sucede que cuando nosotros construimos casos, los casos no son de la noche a la mañana, no es una varita mágica ya, no, y la gente creo que necesita de repente respuestas ya tempranas y de inmediatas. No, vamos tejiendo nosotros con tiempo, ya identificando a este individuo, qué cuentas bancarias tiene, a dónde se mueve, y entonces vamos tejiendo con la ley. Porque si lo hacemos apresurado, lo que vamos a hacer es, lo agarramos ahorita, a los 6 días va a estar libre. Sí. Entonces queremos asegurar eso. Sí. Y sucede lo mismo, por ejemplo, con las plantaciones de coca, por ejemplo, ¿verdad? Honduras ya es productor de cocaína. Y eso yo creo que ya tenemos que saber que esto sucedió. Pero llegan esas plantaciones y no encuentran a nadie, o tal vez encuentran a un campesino. Es bien... o sea, sí. Porque, o sea, ¿qué tan complejo es esto? Es bien complejo realmente porque, mire, llegar a esas plantaciones son terrenos completamente, son lugares sumamente inaccesibles. Hemos llegado únicamente vía aérea, porque no hay carreteras, no hay lugares donde podamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros no contamos con la tecnología adecuada, que es lo que ahorita se está reforzando las Fuerzas Armadas, entonces, a medida que la tecnología vaya acompañando nuestras operaciones, vamos a ir obteniendo estos resultados. Y la legislación, eso es sumamente importante, y eso lo encontramos en el punto 11 y 12, y 11, 12 y 13, en donde la Corte Suprema de Justicia debe de designar jueces
para estas operaciones. Al mismo tiempo los fiscales, eso es sumamente importante para que estas operaciones, cuando hay detenciones, esto pueda estar legitimizado y que se pueda poder judicializar a estas personas y que estas personas nos vayan dando ese paso para poder ligar con lo que en realidad siembran. Mire qué increíble, en lo que va del año, en esta lucha frontal que ha tenido Fuerzas Armadas en contra del narcotráfico, llevamos ya erradicadas 49 plantaciones de hoja de coca, 27 plantaciones de marihuana. Esto estamos hablando de una extensión en territorio de 498 manzanas. Esto equivale a 2.300.000 plantas que han sido erradicadas. 2 millones. 2.300.000 plantas. Estamos hablando de 2.3 millones de plantas de hoja de coca, de hoja de marihuana. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos ejerciendo el control de todas estas plantaciones. Una vez de que se erradica la planta, estamos teniendo vigilancia sobre estas plantaciones y a través de estos sistemas judiciales dándole seguimiento a los propietarios de todos estos terrenos. Debemos de llegar hasta el fondo de todo esto. Sí, porque hay que considerar, analizaron o sea, esas plantaciones no es que crecieron porque... No crecieron solas, alguien las sembró, alguien pagó para que las sembrara. Exactamente, sabemos que hubo una modificación genética, nos explicaban algunos expertos en eso, para los lugares, pero también requieren, usted decía, necesitan fertilizantes, necesitan químicos para hacerlas crecer, porque esos cultivos están mejores que los del maíz y frijol que cultivan los campesinos nuestros. Sí, ahí hay un tema muy importante que tiene que ver el narcotráfico, afectando el tema también del bosque hondureño, los bosques latifoliados, las reservas. Cuando nosotros decimos que yo estuve en la Dirección Nacional Policial Antidroga y ahí, para darle seguimiento a los dueños de repente del terreno, tuvimos la sorpresa que el dueño del terreno es Honduras. O sea, los dueños son en reservas forestales, ¿ya? En reservas forestales cuyo dueño es el gobierno de Honduras. Entonces, ahí nosotros nos encontramos con esta modalidad que no solo es de Honduras, sino que la trajeron esa práctica desde Colombia. En Colombia hacen lo mismo. Donde están las sombrerías de arbustos de hoja de coca, ¿verdad? Son en reservas forestales. Entonces aprovechan estos individuos esas reservas forestales y no quiero mencionar la cantidad que le pagan, pero es una cantidad mínima para deforestar un bosque latifoliado, lluvioso, ya es una mínima cantidad. Contratan a una persona con motosierra y esta manzana se va a ir en este tiempo, ya sea por el terror o por la razón o por la fuerza. Agarran pobladores alrededor de donde están viviendo y donde están los sembradíos de hoja de coca, los amenazan y les dicen, hoy necesito que vos deforestes todo este bosque. ¿Verdad? ¿Y para qué lo ocupan? Para sembrar estos arbustos de coca. Bien, para darle también alguna estadística y sumándonos a lo que hace Fuerzas Armadas también, la Policía Nacional, aparte, bien lo mencionaba, que nosotros como Policía Nacional hemos decomisado más de 4.000 toneladas de cocaína, clorhidrato de cocaína. Fuerzas Armadas en los últimos, creo, fue 6.9 toneladas en 2 operaciones. Y también llevamos hasta este momento 740 kilogramos de fentanilo. Con fentanilo, sí, que se ha decomisado. 7.000 libras de marihuana, la Policía Nacional lo ha hecho. Ha decomisado también a más de 1 millón de plantas erradicado, más de 1 millón de plantas de marihuana y más de 5 millones también de arbustos de hoja de coca. Si sumamos esto, más lo que Fuerzas Armadas, porque se hace después una estadística de Estado general, ya, entonces realmente los esfuerzos de combate al crimen, al narcotráfico, es lo que tenemos. Imagínense ahora con el Plan Nacional de Solución contra el Crimen y cuando nos den a nosotros de repente, porque ahí va a salir, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos tecnología, capacitación, ya nos dieron el visto bueno para capacitar 10.000 hombres más dentro de la Policía Nacional. O sea, eso requiere
también de qué, no solo educación, es educación y otras cosas más. El tiempo se nos ha agotado. Un mensaje final para que confíe la población hondureña que estas medidas van a hacer efectivas. Es importante decirle al pueblo hondureño de que la intención y la visión estratégica del gobierno en la implementación de estas políticas públicas es para el bien común. Es para el bien de toda la población, es para que nuestros jóvenes, poderlos rescatar, poderlos cuidar de todo esto del narcotráfico, poder cuidar de nuestra familia, poder reducir la extorsión. Entonces, estas son acciones conjuntas de confianza en las que todo el pueblo debe de estar confiando en estas instituciones que estamos al servicio del pueblo. Así es de que ese es el mensaje de Fuerzas Armadas este día. Sí. Bueno, sí, agradecerle este espacio para dirigirnos al pueblo hondureño y decirle al pueblo pues que sea confiando en su policía, en sus Fuerzas Armadas también, que nosotros estamos aquí tratando de hacer todo lo humanamente posible en las mesas técnicas para que las reformas a la ley o los borradores a las reformas a la ley lleguen al Congreso para que sean aprobadas y una vez aprobadas tener una mejor forma de combatir el crimen organizado. Confíe en su Policía Nacional, denuncie porque eso es lo que en este momento nosotros tenemos la legislación para poder darle una mejor respuesta en contra de la criminalidad. Sí, muchísimas gracias pues al coronel Otoniel Gross y también al comisionado general Mario Molina por haber acompañado aquí en Diálogo de Impacto. Nosotros vamos a estar a través de todos nuestros noticieros al tanto de cómo avanzan estas medidas, porque al final pues todos queremos resultados para mayor tranquilidad y seguridad de todos los hondureños. Ya está Ani con toda la información del momento y los invito a que continúen con BTV en Hola Honduras. Nosotros les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto y también pueden sintonizar Diálogo de Impacto en repetición a las 11 de la noche. Hasta mañana.